pero ella nunca va a admitir eso. Escucha la clase. Ay, qué lindo, mira. Amarlos es
Bueno, a ver si hay algunos más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva clase del taller de Derecho, Ética y Protección Animal. Ahí estoy intentando admitir a los que van ingresando a la sala. El día de hoy, como, digamos, como tal figura en el cronograma, contamos y vamos a contar con la brillante clase que nos va a dar el doctor Fernando Di Benedetto. Él nos va a hablar justamente sobre lo que es la relación o la interseccionalidad, por decirlo de alguna forma, entre lo que es el derecho animal junto con el derecho municipal. Realmente, y aprovecho, hago la acotación porque me parece bastante pertinente que justamente se encuentra dictando también un curso en materia de esto, y creo que es un derecho fundamental de alguna forma porque atraviesa también lo que es el derecho de los animales, y es una de las ramas que no se suele utilizar mucho, y es como la más idónea para aplicar algún tipo de sanciones o de control. Así que lo vamos a dejar a él. Por lo pronto lo vamos a presentar. Como bien les dije, es el doctor Fernando Nicolás Di Benedetto. Él es abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral, es escribano y especialista en Derecho Notarial de la Universidad Nacional del Litoral, es máster en Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Nacional del Rosario, es consultor psicológico en la Universidad Técnica Nacional de Buenos Aires, es juez de faltas y contravenciones de Entre Ríos, es presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Falta de Entre Ríos, es abogado defensor de la Fundación Rescatista Equina, Mi Reino por un Caballo, Paraná Entre Ríos, es disertante en encuentros, conversatorios y jornadas internacionales, nacionales y provinciales sobre derecho animal. También es profesor de la Diplomatura de Derechos de los Animales de la Universidad Abierta Interamericana de Rosario durante los años 2019 y 2021. Es asesor ad honorem de numerosas ONGs de defensa animal de la provincia de Entre Ríos. También es profesor a cargo, junto con la doctora Adela Pérez del Viso, de las jornadas bimodales de Derecho Animal de la Universidad Católica de Cuyo, sede en San Luis. Profesor, digamos, también a cargo del curso online Introducción al Derecho Animal del Instituto de Formación del Poder Judicial de San Luis durante los años 2019 y 2021. Es profesor titular a cargo del curso Autonomía Municipal, Derechos Animales y Justicia de Faltas durante el año 2022, perteneciente al Instituto de Capacitación del Poder Judicial de San Luis. Es autor de los artículos Tracción a Sangre, Derechos Animales y Justicia Social, de Microjuris, Especismo o Justicia, también de Microjuris, Experimentación en Animales No Humanos, Nociones Éticas y Legales, de RIUS, RPAR, y también de Bioética y Derechos Animales hace un nuevo paradigma, de RIUS y RPAR. La verdad es que tiene un currículum bastante extenso. Bueno, es un amigo también, así que vamos a decir eso, es miembro integrante también de Justicia Animal Antiespecista, y es un genio. Así que termino diciendo básicamente eso. Pero bueno, lo voy a dejar hoy con él porque va a dar una brillante clase. Presten mucha atención porque realmente el tema, de hecho yo estoy cursando justamente el curso este de Autonomía Municipal y Derechos Animales y Justicia de Faltas, y es excelente. Así que les recomiendo que presten mucha atención porque brinda muchísimas herramientas sobre determinadas cuestiones que a veces el derecho animal penal obviamente no cubre, y es específico y temática específica de lo que es la justicia de faltas y contravenciones. Así que bueno, los dejo con él, disfruten la clase, les voy a ir pasando el link para que den el presente, y bueno, pueden ir mandando también, como siempre hacemos, las preguntas en el chat para que después las vayamos respondiendo al finalizar la misma, ¿sí? Así que bueno, bienvenido Fernando, es toda tuya la clase. Bueno, muchas gracias, Ceci. Hola a todos y todas. Bueno, un gusto estar acá y participar de este curso que ya viene desarrollando Cecilia, tengo entendido, desde el 2020.
y es un honor para mí estar con ella porque, bueno, compartimos mucho trabajo últimamente y es una amiga y una colega de fierro. Como yo siempre digo, Cecilia no tiene miedo de nada ni de denunciar a nadie cuando se trata de proteger un animal, y eso es lo que me gusta de ella, entre tantas otras cosas. Así que un honor estar acá. Vamos a hablar, como bien dijo la doctora Domínguez, de las relaciones que hay entre el derecho municipal, la autonomía municipal y los derechos animales, que se relacionan con los nuevos enfoques que hay en materia de derecho animal, enfoques que intentan superar las limitaciones propias de la teoría de los derechos básicos de los animales, es decir, aquella que se circunscribe a el respeto del derecho a la vida, a la libertad y a la integridad psicofísica del animal. Bueno, estos nuevos enfoques intentan expandir la gama de los derechos de los animales a ámbitos poco explorados hasta ahora, tanto por la filosofía moral, por el derecho, por la sociología, y de esa forma detectar matices muy importantes que hay en las interacciones sociales entre humanos y los demás animales o animales no humanos. Puntualmente, toda esta gama nueva de derechos que ya vamos a ver en esta clase, que se relacionan directamente con el derecho municipal, porque es una nueva gama de derechos que se intenta reconocer desde lo relacional en un lugar y momento determinado, en una comunidad moral, que la primera comunidad moral ya vamos a ver que es el municipio, para justamente reidentificar las relaciones que tenemos con los animales, reinterpretarlas porque han fallado, ¿sí? Por la manifiesta crueldad existente, los terribles índices y números que hay de la explotación animal, que de por sí es horrorosa e injusta y que además trae consecuencias tremendas para el ambiente y la biodiversidad, ¿no? Entonces creo que estos nuevos enfoques intentan, sobre todo, encontrar una solución a esta doble problemática, buscar el respeto de los derechos individuales de los animales y a su vez resignificar de tal modo esas relaciones que tenemos con ellos para que vivamos en un mundo más sustentable y con principios de mayor igualdad, ¿no? Bueno, para ubicarnos un poquito en esta breve introducción que di, dijimos que los derechos básicos, que es la teoría tradicional del derecho animal, ¿sí? La teoría de los derechos básicos. Y esta teoría de los derechos básicos se quedó corta porque, si bien tiene su fundamento en que está la relegación, ¿sí? Y la exclusión que tienen los animales, que apenas alcanzan los esfuerzos para cubrir estos derechos básicos y esenciales, y uno dice, bueno, ¿y cómo vamos a imaginar si apenas podemos cubrir y apenas podemos respetar estos derechos básicos esenciales de los animales? ¿Cómo me voy a pensar yo en hablar de lo interrelacional, del animal como vecino, del animal como co-ciudadano, o del animal con un interés jurídico local a respetar, ¿no? ¿Qué es la diferencia ahí del interés jurídico protegido por la norma nacional, ¿sí? Que se relaciona más con otros bienes jurídicos fundamentales y no con los bienes jurídicos de la vecindad? Pero fíjense que es muy importante también esto porque si nosotros no reconocemos al animal en un lugar y en un tiempo determinado y no vemos en el otro, en esa interacción, no vemos otro animal en esa interacción, no, nuestra comunidad moral está condenada, porque esto se relaciona justamente con el fracaso actual del respeto a los principios morales y el respeto a la vida, sobre todo a la vida en general. Y la primera vida sacrificable, como ya lo dijo Derrida, es la vida animal, la vida del animal, ¿sí? El animal nunca muere, como dijo Derrida, solo se sacrifica, es un cuerpo no habitable, ¿no? Entonces lo podemos sacrificar permanentemente, pero no muere en el sentido como nosotros morimos, ¿no? Entonces fíjese cómo todo está intervinculado y tenemos que partir de algunos conceptos de la filosofía y de la sociología para entender la totalidad de la interacción
entre los animales y nosotros, por lo menos en la actualidad, ¿no? Y encontrar nuevas soluciones. Entonces, para eso vamos a ir buscando conceptos generales. Vamos a ubicar, por un lado, municipio, vamos a ubicar autonomía, vamos a ubicar derechos animales dentro de las comunidades municipales y la justicia de faltas. Vamos a tocar un poquito, en general, los grandes temas que estoy dando, como dijo Ceci en este curso, que bueno, que ya está no terminando, pero está bien entrado, quedan algunas clases más, y que ha sido la verdad que muy satisfactorio para mí poder darlo y con una muy buena repercusión, porque es una rama, la verdad, que poco explorada, tanto la del derecho municipal como el derecho municipal animal y la justicia de falta, sobre todo. Una rama poco explorada por la práctica jurídica, por los operadores del derecho, y se sabe muy, muy poco, por eso fracasan todas las defensas, o casi todas las defensas en la justicia de falta, porque muy pocos abogados saben interpretar verdaderamente la dogmática jurídica contravencional y aplicarla correctamente. Bueno, el municipio, ¿qué es el municipio? Diría Dromi, depende del autor que partamos, Dromi la define como esa célula política esencial encaminada a la satisfacción de las necesidades de un grupo de hombres y como una emanación de la administración general para satisfacer los intereses de un grupo determinado, de una comunidad determinada. Hay otros autores que tienen un enfoque más naturalista, o histórico, que es como Alexis de Tocqueville, que dice que en realidad el municipio es una asociación espontánea y natural de hombres que nace para la satisfacción de sus propias necesidades en un lugar y tiempo determinado, y determinado también por la territorialidad, la cercanía y lo mancomún que tienen todos ellos, ¿no? Por pertenecer a una comunidad marcada por un criterio local. Y acá ya voy adentrándome en uno de los ejes centrales, que es el principio de la territorialidad, que nutre todo lo que es el derecho municipal y también la justicia de falta como la manifestación del poder jurisdiccional municipal. Bueno, entonces decimos que municipio, y acá voy explicando un poquito la naturaleza jurídica, es una entidad natural, ¿sí? Que nace espontáneamente por el espíritu gregario del hombre. Como sabemos nosotros, al igual que muchas otras especies de animales, tenemos un espíritu gregario, necesitamos vivir en comunidad, tenemos una pulsión genética a vivir en forma gregaria y en mancomún. Entonces ese espíritu, esa pulsión gregaria hace que nos reunamos, ¿no? Que forjemos comunidades y grupos sociales, porque de esa forma es más fácil vivir y es más fácil alcanzar ese ideal que siempre digo que busca el derecho, que es la felicidad. El derecho busca que seamos felices y que tengamos cierta protección para poder alcanzar esa felicidad individual y esa felicidad social, ¿no? Hablando un poco más en abstracto. Entonces, de ahí va más o menos la naturaleza jurídica del municipio, ese es el valor jurídico genuino que tiene el municipio, que es una entidad pública o de derecho público de creación u origen espontáneo y natural. Esto es fundamental, porque esto también va a determinar su autonomía, ¿sí? y su diferencia con la entidad autárquica, y esto ya voy a explicar que lo definió muy precisamente la Corte, estas diferencias puntuales, en el fallo Riva de Mar de 1989, cuando también termina reconociendo la autonomía municipal. Previo, ¿no?, a la reforma del 94, donde se consagra totalmente esa autonomía con la incorporación del 123, del artículo 123 en la Constitución Nacional. ¿No? Entonces, estos municipios, ¿y esto de dónde vienen los municipios? Bueno, los municipios justamente vienen desde que existe la sociedad, es decir, es la forma originaria de comunidad, ¿no? Entonces, su evolución se remonta a ello, al origen mismo del hombre y de su vida en común, ¿no? No quiero entrar en la historia del hombre, ¿no? Porque no salimos más, pero más o menos nos podemos ubicar, ¿no?, cuáles fueron las pulsiones y los motivos que obligaron al hombre a explorar, según el autor que abordemos, y si abordamos autores determinados van a decir que el hombre salió por una necesidad, por las condiciones climáticas adversas, y fue primero cazador, luego recolector, y luego fue ambos. Bueno, depende el estudio que abordemos, porque imagínense que estamos hablando de milenios.
Sí, pero lo cierto es que desde que el hombre salió de la cueva y tuvo que forjar una sociedad para no morir, es que empieza el grupo social y empieza a haber intereses en común. Y así se empiezan a forjar las primeras ciudades, ¿no? Los primeros poblados, las primeras aldeas, que luego fueron creciendo y fueron formando verdaderas ciudades con el aumento del tráfico comercial, con la agricultura, ¿no? Y el advenimiento de los métodos de la agricultura que permitieron facilitar la obtención de las materias primas y su posterior comercialización, ¿no? Y lógicamente esto vino y trajo aparejado todo un montaje jurídico y un ordenamiento jurídico. En realidad, la historia de nuestro derecho es la historia de cómo el hombre tuvo que proteger los excedentes de su agricultura, en las primeras agriculturas, ¿no? De ahí nace toda la problemática, ¿sí? Cuando el hombre empezó a tener excedente de su agricultura, lo tuvo que cuidar porque venían otros que lo querían robar, bueno, entonces tuvo que crear todo un sistema de inventario y demás. Eso forjó el derecho, básicamente, y eso forjó también la comunidad política. Y además los poblados empezaron a armar alrededor de estos centros de acopios y de estos primeros centros de agricultura, justamente como las unidades sociales que empiezan a trabajar a raíz de la interacción con estos primeros grandes centros de la agricultura, cuando el hombre empieza, ¿no?, a verdaderamente utilizar los recursos, o los mal llamados recursos naturales, con la sistematización del proceso de la agricultura. Bueno, decimos entonces, si puedo silenciar el micrófono, por favor, gracias. Apague su micrófono, por favor. Bueno, continuamos. Se remonta entonces a la historia misma. Pero también el concepto político empieza con la ciudad amurallada, ¿no? Porque esa ciudad amurallada que respondía a un orden mundial del derecho romano y de Roma, cuando el Imperio Romano cae, todas esas ciudades amuralladas que se gobernaban por una política única que venía de Roma, ¿no? Cuando cae Roma, empiezan a verse, ¿no?, sorprendidas y con qué nos gobernamos ahora, porque si cayó nuestro principio o nuestra unidad rectora romana, que era la misma ley para todos los pueblos dominados por Roma, bueno, ahí empieza justamente el hombre a mirarse como un par dentro del municipio y se empiezan a crear las normas municipales localistas y propias de cada una de esas ciudades amuralladas. Luego estoy haciendo, ¿no?, un análisis muy general. Luego la muralla cae, justamente porque las sociedades empiezan a hacerse cada vez más técnicas, más sofisticadas, ¿sí? Porque el tráfico comercial aumenta, se empiezan a establecer los primeros pactos, los primeros acuerdos para que no nos matemos y para que las naciones no se maten entre sí y los reinos no se maten entre sí, y empiezan a hacer el derecho internacional público, ¿sí?, y el derecho de la guerra. Entonces, en ese marco, fue un marco muy propicio para que los municipios tomen un verdadero impulso y ya se empiezan a forjar como comunidades verdaderamente autónomas, regidas por sus propias leyes, para satisfacer las necesidades propias de ese lugar o de esa ciudad determinada. Entonces la evolución de la ciudad es también la evolución del municipio. En nuestro país, ¿no?, el municipio viene del poder cabildante, del cabildo, ¿sí? Los municipios, muchos de ellos han preexistido a las provincias. Fíjense qué importancia trascendental tienen los municipios, histórica y actual. Tiene una importancia muy actual porque es nuestra primera oficina pública, y cuando digo oficina lo digo en términos prácticos, no en aras de reducir al municipio, porque es un verdadero Estado soberano y fabuloso, porque es nuestro primer Estado al cual acudimos, porque es la primera puerta pública a la cual nosotros podemos acceder, lo que siempre digo, y es importantísimo, y es el primer ámbito tutelar y protectorio al que accedes en la esfera estatal. ¿Sí? Es mucho más fácil llegar a tu municipio que llegar a los laberínticos e intrincados múltiples accesos y pasillos de las oficinas públicas provinciales y de los estamentos y poderes provinciales, ¿no? Por una cuestión lógica que es la territorialidad, ni más ni menos, que tiende a satisfacer justamente las necesidades propias de tu lugar y que te pasan justamente a vos y que es la misma que le pasa a tu vecino. ¿No? Entonces por ahí justamente nace la idea del municipio, satisfacer, proveer servicios para satisfacer necesidades. Este municipio es autónomo,
porque para poder satisfacer las necesidades de los vecinos tienen que tener la facultad de dictar sus propias reglas y de poder gobernarse, ¿no? Entonces, esta autonomía que es tan central para que el municipio pueda funcionar, para que se puedan respetar todos los derechos de los vecinos, también los derechos de los animales, y la justicia de falta puede investigar y sancionar aquellas lesiones a esos derechos. Perdón que me perdí un poquito porque a veces me embalo tanto que me termino perdiendo un poquito la idea en mi diagrama mental, pero no se preocupen de que después termina saliendo todo tarde o temprano. Seguramente Ceci, que está haciendo el curso conmigo, se debe estar riendo. No te preocupes, no te preocupes. Se debe estar riendo, pero es así. Bueno, a ver, recapitulo un poquito. La cuestión fundamental del tema municipal es entendernos en un ámbito y lugar determinado con un Estado autónomo que se puede gobernar por sí mismo y dictar sus propias normas. Esa autonomía municipal va mucho por el tema de la autonomía, diría Rosati, la autonormatividad constituyente, es decir, que los municipios pueden dictarse sus propias cartas orgánicas, que tienen una materia de regulación propia, ¿sí? En donde las normas municipales pueden abordar esa materia propia, tienen el poder de la autocefalía también, es decir, que pueden dictar, pueden elegir sus gobernantes o las cabezas de gobierno, de ahí se relaciona el término autocefalía, otro de los requisitos, la autodeterminación política, que ya se relaciona con la facultad de repeler cualquier intento de otro Estado de imponerle una autoridad, ¿no? Ahí reside un poco toda la cuestión de la autonomía municipal, que es tan esencial para poder funcionar. Entonces, así como existe el Estado Nacional, tenemos las provincias y tenemos los municipios. Municipios y provincias preexisten al Estado Nacional, que se creó justamente con la Constitución a través de este acuerdo de las provincias. Bueno, ustedes se preguntarán, y ya voy a dejar un poquito de lado la cuestión bien técnica municipal y vamos a ir a lo que a mí más me gusta, que es los derechos animales. Ustedes dicen, bueno, ¿cómo encaja todo esto? Porque entonces usted, doctor, dice que el derecho a la vida, la libertad, y bueno, pero el municipio, ¿qué puede hacer frente a eso? Si no lo puede hacer un juez provincial, no lo puede defender un juez federal, ¿qué va a hacer un municipio? Bueno, puede hacer muchísimo. En realidad son los que pueden salvar verdaderamente al animal en muchísimas situaciones, porque nosotros sabemos que en virtud del principio de la descentralización, tenemos una organización de todos los poderes en donde hay lugares en donde esa descentralización llega y hay lugares que no. Hay lugares en donde no hay fiscales, por ejemplo. Entonces vos te tenés que ir a una fiscalía de otra ciudad y peticionar a un fiscal de otra ciudad. Entonces, la importancia de la intervención municipal es vital, es muy grande, porque vos podés salvar al animal en una instancia inicial, antes de que llegue incluso a la justicia penal, y que muchas veces esto termina siendo ignorado. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento claro acerca de hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no desde un municipio. Bueno, la idea de los derechos animales con el municipio se relacionan con los mismos derechos que tenemos nosotros en nuestro municipio. Es decir, con el derecho al acceso, por ejemplo, a los bienes públicos y espacios públicos. Fíjense que acá ya abre un campo enorme, muy discutido, de cómo los animales son restringidos en los espacios públicos, inclusive los perros, ¿no? Y los gatos, que son los más aceptados por el especismo, y que dentro de todo se llevan la peor parte, la pasan re mal también, pero se llevan la peor parte, ¿no? Porque los consideramos miembros de nuestra familia, afortunadamente, pero están súper restringidos igual. Están súper restringidos en los espacios públicos, en los accesos a las plazas, y esto obedece todo un criterio antropocéntrico, ¿no? Que tiene que ir cambiando, y que estos nuevos enfoques intentan cambiar, e intentan reposicionar al animal y sacarlo ya de ese criterio cosificador como una molestia en la vida comunitaria diaria, e incorporarlo como un ser que ya está acá desde hace mucho tiempo y que han nacido derechos a partir de las relaciones con nosotros. Hay derechos que han nacido a través de las relaciones de los siglos con nosotros.
Por ejemplo, el derecho a la atención médica, el derecho a la asistencia médica, ¿sí? Que no es que fíjense qué diferencia tiene con el derecho esencial a la integridad psicofísica. Porque el derecho esencial a la integridad psicofísica es un derecho negativo de no hacer. Impone un deber a nosotros de no hacer, de no lastimar al animal, ¿sí? Es un derecho negativo. Los nuevos enfoques que se relacionan con el derecho municipal intentan reconocer derechos u obligaciones positivas hacia los animales, que implican hacer, ¿sí? Los que somos abogados, cuando vimos Derecho Civil 2, obligaciones de hacer y de no hacer. Bueno, obligaciones de hacer. Estas son obligaciones de hacer, que hay que hacer. ¿Ya? Atención médica, asistir, el derecho a la circulación en los espacios públicos, generar los accesos, permitir la permanencia del animal, porque tiene que reconocerse su interés en la ley para que el animal después pueda hacerlo en la práctica. Además, los animales son grandes regeneradores de espacios públicos, no son destructores de espacios públicos. Hay muchos ejemplos de esto. En el libro Zoópolis, que es una obra que a mí me encanta, porque habla mucho de todo esto justamente, que intenta buscar esta teoría política, intenta o ubica a los animales como co-ciudadanos, y dice que tienen que ser reconocidos en nuestra comunidad moral como co-ciudadanos, y tiene que haber una reinterpretación de nuestras relaciones justamente para poder encontrar estos matices, justamente como decía al principio, y que ya están acá. Ellos dicen, ya están acá. La teoría clásica ya fracasó, dice. Fracasó porque se quedó con los derechos negativos, ¿sí? Y fracasó porque el abolicionismo, dicen ellos, propone métodos de coerción y de extinción de las especies. Recordemos que el abolicionismo intenta, yo voy mechando todas estas cosas, ustedes si quieren ir anotando, vayan anotando, pero está todo relacionado, ¿no? Porque Zoópolis parte de una crítica al abolicionismo. Uno de los pilares de Zoópolis es, dicen, bueno, nosotros queremos ir más allá del abolicionismo. Sí, somos abolicionistas, nacimos abolicionistas, como protector, como activista de los derechos animales, dice Kim Lika y Donaldson, que son los autores canadienses, que son filósofos, sobre todo, que se han destacado en las teorías de segregación racial y el reconocimiento de los derechos de la migración y demás. Y desarrollaron esta obra que ubica los animales en las comunidades y los reconoce a los domésticos como ciudadanos, a los animales liminales, otro de los grandes relegados del derecho municipal, los animales liminales que son las palomas, que son algunos roedores, es decir, esos animales que tienen una dependencia parcial con nosotros, comparten territorio con nosotros, pero están excluidos de nuestras comunidades, a diferencia de los animales domésticos de uso, porque usamos a todos los animales domésticos, inclusive a los que forman parte de nuestra familia, ¿no? Son considerados animales de compañía. Todo tiene una taxonomía en nuestras relaciones animales. Entonces hay que resignificarlas, dicen ellos, estos autores, y para eso tenemos que ubicar al animal en un lugar y tiempo determinado y detectar cuáles son estos derechos, cuáles son estos intereses, y que dicen, el animal al final tiene los mismos requisitos que tenemos nosotros para ser ciudadanos. Es decir, estamos en un territorio, tenemos agencia política, dice, el animal también tiene agencia política, dice, eso ha sido utilizado para negarle sus derechos al no reconocerle su agencia política. ¿Cuál es la agencia política? Es lo que diría Kant, la conciencia, mi conciencia, de ser un sujeto que puedo cumplir un deber y ejercer un derecho, y por lo tanto puedo ser titular de un interés jurídico, que ese interés jurídico después va a ser receptado por la norma, ¿no? Entonces eso es la agencia política. Mi capacidad de participar en los procesos deliberativos, ¿sí? Públicos, y que mis intereses sean representados. ¿Y cómo tengo agencia política? Bueno, tradicionalmente siempre se la asoció a la racionalidad, ¿sí? Pero en realidad hoy eso está muy discutido, porque si nosotros tenemos que usar ese parámetro, tenemos que incluir a una gama de seres humanos que no tienen las mismas capacidades que otros, ¿sí? Como las personas con insuficiencias mentales, ¿sí?
los menores de edad, los niños, toda la gama de los menores, y otros colectivos también, otros colectivos humanos, y sin embargo, sus intereses siguen siendo respetados. Tienen una agencia política dependiente, se llama, pero la tienen. ¿Y por qué negársela a los animales? Dicen en Zoopolis. Bueno, ahí va también justamente el reconocimiento de estas teorías que ya están plasmándose en las nuevas ordenanzas, porque hay ordenanzas que están nuevas, que están muy buenas, que si bien, hay ciertas, no todavía, cuestiones antropocéntricas, pero van introduciendo nuevos conceptos, como el concepto de la familia multiespecie, eliminando, ¿no?, conceptos arcaicos como tenencia, como mascota, y ya, fíjense, intentando proteger al animal, no como una cosa, sino como un sujeto, como un integrante más de nuestra comunidad. Después, por supuesto, ese reconocimiento tiene ciertos matices y ciertos niveles, ¿no? Y sí, el animal va a ser siempre dependiente de nosotros. Estoy enfocándome siempre en el animal doméstico, que es el animal que está en nuestras comunidades. Siempre va a ser dependiente. Nosotros también somos dependientes. Nosotros, para poder vivir, somos dependientes. Somos dependientes los unos de los otros y somos dependientes de las instituciones y de entes colectivos. No podríamos vivir. También somos dependientes. Entonces, pero esa dependencia no ha impedido que tengamos derechos y que exista la coerción del Estado para que se respete ese derecho cuando alguien... no, lo mismo hay que tratar de hacer con el tema de los animales, y el primer ámbito para empezar es el ámbito local. Porque a veces estás en un pueblo o estás en una pequeña ciudad y estás totalmente alejado de una ley nacional, porque ni tenés conocimiento de la ley nacional, ni tenés conocimiento, ni hay una autoridad que ejerza esa competencia penal. Entonces, el ejemplo, inclusive el municipio como un potente ejemplo social de protección animal, es lo primero que vos ves. Suponete, no sé, un niño en la plaza jugando. ¿Qué va a haber? ¿Va a haber el fiscal que va a venir de Paraná con toda la pompa? No, ni en pedo, perdón la expresión, no va a venir el fiscal. Pero el niño jugando en la plaza, y que sé si es especialista en esto, va a ver que hay un funcionario municipal que está cuidando ese animal, que lo está protegiendo, que le está respetando sus derechos, ¿sí? Fíjense qué importante, toda la dimensión del poder municipal, su fuerza sociológica también, ¿no? Miren con este ejemplo que yo les doy, qué importante que es que reconozcamos o veamos al animal dentro de los municipios, y veamos los derechos del animal dentro de una ordenanza, y también las veamos dentro de las políticas públicas, y las veamos dentro también de la justicia de faltas, ¿no? Que a veces el juez de faltas tiene muchas limitaciones para actuar, porque actúa a través del tipo penal, del tipo contravencional, pero igualmente, como siempre digo, si hay en juego la vida de un animal, tenés que hacer todo lo que está a tu alcance para garantizar esa vida y esa seguridad. Bueno, tocado un poquito esto, ¿cómo estoy de tiempo? Bien. Tocado un poquito la ubicación de los derechos de los animales en los municipios, ¿sí? Que acá quiero cerrar un poquito la idea. Quiero que a ustedes les quede bien claro cuáles son esos derechos. Bueno, los derechos a la movilidad del animal en los espacios públicos, ¿sí? Esos espacios públicos son tanto todo. Desde una plaza, a mí se me viene siempre la plaza, porque cuánto han sido relegados los pobres animales de las plazas. Las plazas, las veredas, los espacios que son privados, pero que por uso y costumbre son de uso público, ¿sí? Que también son muchas veces excluidos los animales. Lógicamente todo esto implica una resignificación, porque es decir, si vos vas a considerar el interés del animal verdadero para que se nutra de ese espacio público, el municipio tiene que brindar toda la gama necesaria para que ese derecho pueda ser ejercido, es decir, brindar la seguridad y brindar la higiene, lo mismo que hace con nosotros. Y fíjense que no es tan difícil, porque además de que exista la responsabilidad individual del vecino, en, por ejemplo, juntar las heces, la caca del animal, también tiene que haber un marco tutelar general
para ese animal en ese espacio público. Y eso lo provee el municipio, ¿sí? Derecho de la movilidad y el uso de espacio público, derecho a la atención médica, el tema de la reproducción, el control poblacional, ético, un gran tema, que si entro, bueno, es un gran tema. El uso de los animales y su rol, porque también acá hay que ver que si los reconocemos como algo más que cosas, no depende de la teoría que sigamos, hay que ver, y inevitablemente se despierta una pregunta, ¿y los animales podrían trabajar sin ser explotados? ¿Acaso no hay discapacitados? Y digo discapacitados porque es el término correcto, desde la Convención de Discapacidad del 2006, donde ellos mismos dijeron, se nos tiene que llamar así, señoras y señores. Hay discapacitados los discapacitados tienen derechos laborales, tienen una agencia política, y sin embargo, como bien dice, tienen una discapacidad. Entonces, vuelvo a Donaldson y Kimlicka, ellos se preguntan, ¿los animales dentro de nuestras comunidades podrían trabajar o brindar un servicio? Bueno, acá habría que, si verdaderamente se va a considerar el interés laboral del animal y va a tener derechos laborales verdaderos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si el trabajo también es dignificante. Los animales, hay muchos animales que tienen cultura del trabajo, muchos animales que viven en libertad, y trabajan en forma individual y trabajan en forma conjunta. Muchas especies, los lobos, los cuervos, ¿sí? Y tienen cultura laboral. Entonces, partiendo mucho de esto, también estos autores le dan una vuelta de tuerca y dicen, ¿por qué no? Lógicamente tiene que haber todo, nuevamente hay un repensar de cuáles son los principios fundamentales que van a sostener nuestro contrato moral, nuestro nuevo contrato moral con los animales, porque ya el contrato moral, el contrato social actual ya quedó viejo porque no estuvieron nunca los animales. Hay que pensar en un nuevo contrato social, dicen ellos, y tiene que partir de las comunidades primero. Entonces, los animales domésticos co-ciudadanos, a los liminales, un sistema similar al régimen de residencia de los extranjeros, y a los animales salvajes reconocérselos sus territorios como soberanos y aplicárseles por extensión el derecho internacional público. Bueno, por ahí suena muy loco y muy utópico Zoopolis, pero fíjense que no están tan errados cuando habla de toda la gama enorme de los derechos de los animales. El derecho del animal, por ejemplo, otra cosa súper importante, los de las relaciones de vecindad, que tu animal tenga protección, por ejemplo, frente a un vecino, que hasta dónde tu vecino puede llegar con el animal, un vecino que considera que tu animal sea molesto, o que por ahí efectivamente y objetivamente comprobado exista la inmisión inmaterial y exista la perturbación sonora que pueda venir del animal, como también pueda existir de los niños, ¿sí? Entonces, también eso lo regula el derecho municipal, ¿no? Las relaciones entre un vecino y otro, la vinculación, bueno, todo lo que vamos a estar ladrando Jordi. Ya se vino junio mi gato y se saltó, pero no sé si lo alcanzaron a ver. Tiene la costumbre de hacer eso ahora. No lo vimos, no lo vimos. Sí. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, Ceci. ¿Cuánto? Está bien, vos usá, digamos, el Bueno, tiempo sigo. que quieras que consideres y, digamos, más o menos la clase es de 7 a 8:30, pero... Sí, está perfecto, vengo re bien. Bueno, voy a seguir entonces porque la verdad que les quiero contar justamente que cuál es la diferencia, y acá voy ya un poquito al tema de la justicia de faltas, cuál es la diferencia, qué bienes protege la norma municipal y por lo tanto la norma contravencional, y qué bienes protege la norma que establece el delito, ¿sí? Y de dónde viene. Y lo voy a llevar al derecho animal. Como sabemos, todo el derecho municipal, lo único que conocemos hasta ahora del derecho animal municipal es la zoonosis, no todas
las ordenanzas municipales de origen zoonótico, de orden zoonótico, pero están todas encolumnadas a erradicar o eliminar o limitar la intervención de los animales en los espacios, ¿sí?, urbanos, porque de esa forma, a través de esta pauta antropocéntrica histórica que viene de milenios, de esa forma nos estamos preservando nuestra salud y nos estamos protegiendo de las enfermedades de origen zoonótico que transmiten los animales. Bueno, a ver, sí es cierto, por supuesto, que están las enfermedades de origen zoonótico, somos pasibles de ellas, pero acá le estamos errando a por qué tenemos que excluir al animal, o por qué lo tenemos que cercenar en sus derechos, o por qué le tenemos que quitar su dignidad. ¿Sí? Entonces, esto también se trata de revalorizar y de resignificar el rol del animal dentro de la sanidad y de la salud pública, y no verlo como un obstáculo a esa salud pública, sino verlo como un sujeto también merecedor de la salud por parte del Estado. Perdón, Doc, aguardame 2 minutos que voy a silenciarlos a todos y voy a solicitarte a vos que reactives, ¿sí? Bueno. ¿Dónde estás? Ahí está. Perdóname, lo que pasa es que justo ingresó No, está perfecto, está perfecto. Así lo silencio. Entonces, decimos que el tipo contravencional tradicional, y acá ya entrándome a la justicia de faltas, que es municipal, protege, ¿no? Nos protege el tipo tradicional antropocéntrico, nos protege a nosotros, ¿sí? Depende, ¿no? Depende del ámbito. Por ejemplo, el ámbito zoonótico va a proteger mi derecho a la salud, ¿no? El tipo contravencional antropocéntrico, cuando digo antropocéntrico ya le estoy dando una noción filosófica, sociológica, pero bueno, para que ustedes vayan entendiendo y vayan haciendo las relaciones, que son muy importantes, ir haciendo las relaciones, ¿no? Entonces yo le pongo el tradicional y le pongo el moderno, y los uno. El tipo contravencional antropocéntrico tradicional me protege a mí, pero el tipo contravencional moderno me tiene que proteger a mí y al animal, ¿no? Entonces tiene que proveerme de salud a mí y tiene que proveer de salud y de dignidad al animal. Bueno, ¿y cómo? Bueno, ¿cómo? Y con presupuesto, con políticas públicas serias, con personal idóneo, con capacitaciones, con instrumentos adecuados, con educación en las escuelas, con charlas, con abordajes interdisciplinarios, porque muchos problemas y muchas violaciones a los derechos de los animales en un ámbito municipal está íntimamente asociado a la exclusión y la marginalidad. Lo veo mucho como juez de faltas, ¿sí? Personas que no tienen mala intención para nada con los animales, muchas de ellas, por ejemplo, que padecen el síndrome de Noé, que vos sé si lo sabes muy bien, que es cuando, muy dicho grosso modo, cuando tenés la necesidad de ir salvando y vas recolectando los animales y no podés, una compulsión que no podés parar, pero después su realidad y su marginalidad es tan grande que no los pueden asistir y atender, y no hay maltrato penal ahí. Ahí voy a otro caso práctico, y hagan las relaciones. Ahí hay una violación a los derechos del animal como integrante de la comunidad. ¿Por qué? Porque no hay un maltrato penal. Bueno, podría haberlo, sí, depende. No se vayan al hecho de que, bueno, sí, podría haberlo porque el perro podría estar flaco y entrar en el tipo legal. No, ubíquense en la situación común y regular de que no hay un maltrato penal per se que requiere el delito de resultado, el daño consumado, sí, pero puede haber una violación a un derecho del animal protegido por una ordenanza municipal, por ejemplo, que no tenga, que se relacione con las 5 libertades de los animales, ¿sí? Por ejemplo, que no tenga un espacio adecuado de sombra, ¿sí? Que tenga espacio muy restringido, ¿sí? Que afecte su dignidad, pero que no alcanza eso para que se active el tipo penal.
Entonces, para eso está el tipo contravencional. Por ejemplo, siempre doy este caso, el perro atado. Bueno, por supuesto, para todos ustedes, para mí, obvio que es un horror, ¿sí? Pero no lo es para la norma penal. Y uno como abogado tiene que saber, porque de eso depende que vos le cambies la vida a ese animal o no, por dónde entrar. Si se lo llevas a un fiscal y vos al fiscal no le podés probar que ese perro atado presenta algún resultado de lo que requiere el tipo de la 14346, que es la norma penal, va a archivar la denuncia. Es decir, el mero perro atado, y si ese perro está bien, visiblemente bien, y eso está contratado con un certificado médico, no hay maltrato. Hay otra cosa, pero no hay maltrato penal. Hay maltrato ético, por supuesto, pero sí hay tipo contravencional ahí. ¿Por qué? Porque las nuevas ordenanzas prohíben hoy, están prohibiendo que tengas los animales atados. Y que los tengas atados en determinados, sobre todo en determinados horarios y demás. Los están prohibiendo muchas ordenanzas. Lógicamente esto se va a empezar a implementar de a poco. Imagínense que somos una sociedad que venimos de el perro atado, sobre todo en las sociedades rurales o semirurales, es algo súper común. Pero perro atado, que digo, abajo de un árbol, con una casa grande, con comida y agua, atado al fin, es una afectación a su dignidad, ¿sí? Pero eso no es penal, eso es contravencional, por ejemplo, que se relaciona con un tipo que lesiona la libertad del animal dentro de una comunidad, ¿sí? Nosotros también tenemos restricciones en nuestra circulación, en nuestra libertad. Esas restricciones las impone el municipio. Restricciones de circulación, restricciones de qué hacer y qué no hacer en la calle. Los animales también la tienen, pero tenemos que cambiar el eje, que ya no los tienen que tener porque los consideremos un foco de infecciones o una cosa. Sino que porque es hora de tomar los recaudos necesarios, porque como los animales ya están acá y van a seguir estando porque los trajimos nosotros, ¿sí? Y como no podemos eliminarlos, como dice, como ofrece, por ejemplo, el abolicionismo y autores como Gary Francione, que parece que a través de la, no sé, que tenemos que empezar a confinarlos para empezar a aplicar el abolicionismo, empezar a confinarlos y coercitivamente empezar a extinguirlos a los animales domésticos. Entonces, no, es imposible. Implicaría usar la misma violencia que el abolicionismo critica en la industria y en los estamentos especistas, ¿no? Entonces, hay que buscar otra forma porque los animales están acá. Y hay otra cosa, y vuelvo nuevamente a Zoopolis, otro de los pilares de Zoopolis es que dicen de que justamente la interacción con los animales de muchas personas humanas que nunca han tenido relaciones con los animales ha despertado el instinto protectorio y los sentimientos y la empatía, y los ha llevado al veganismo inclusive, al vegetarianismo, a la protección e involucrarse en la defensa activa de los derechos animales. Entonces ellos dicen, no podemos cercenar eso porque esto es una realidad, y lo ubican en dos palabras, inevitabilidad y deseo. Inevitable, de lo que ya hablaba Habermas, ¿no? Este gran filósofo alemán contemporáneo, Habermas hablaba de la inevitabilidad de la interacción entre el hombre y el animal, dice de estar frente a frente, en donde el animal te está demandando algo, como un sujeto aquí y ahora. Entonces dice, sí, tenemos un deber directo con el animal que nace de esa interacción. Miren, hasta Habermas empieza a hablar o habló de los derechos que nacen de la interacción social, dándole una vueltecita de tuerca a la teoría kantiana. Entonces, fíjense la importancia del animal en el municipio. Y la importancia del animal en el municipio implica que el municipio tiene que cambiar su visión frente al animal. Este cambio tiene que ser progresivo, ¿no? Este cambio empieza con nuevas normas, ¿sí? Que ya están apareciendo. Por ahí esa norma va a tardar en aplicarse, o sus conceptos se van a tardar en aplicar, como muchas otras normas también. Lo importante es que están empezando a aparecer.
tiene que empezar a haber capacitaciones, ¿sí? Para cambiar los enfoques. Y no se trata de que empecemos un libertinaje, ¿no? Y que digamos, bueno, no, pero yo ahora me voy a contagiar de todos y de repente entonces los animales pueden hacer lo que quieran. No, no, porque eso sería una reductio ad absurdum. Nadie pretende acá reconocerle la libertad religiosa a los animales, ni reconocerle la libertad sindical, ni ubiquémonos un poquito. ¿Sí? Estamos hablando de avances y de nuevas concepciones que ya están acá, además. Ya están acá porque la realidad lo va cambiando. Son las relaciones diarias que nosotros tenemos con nuestros animales, que forman parte de nuestras familias multiespecies, la que va cambiando la norma y la que va pujando. ¿Sí? Entonces, por ahí va la cuestión, ¿no? Pero tomarse en serio la representación de los intereses de los animales, por ahí va la cuestión. Y para eso hay que reconocerles ciertos requisitos morales. Uno de ellos es la agencia política, como hablé, otro de ellos es el territorio y otro de ellos es la soberanía del proceso deliberativo, del cual justamente el interés del animal debe estar representado en ese proceso deliberativo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez de falta? Volviendo a lo práctico. El juez de falta, ante todo, tiene que saber identificar frente a ese acto público o ese noticiamiento que es la denuncia, si ese tipo, si esa acción, esa subsunción que tiene que hacer el juez va para la norma penal o va para la norma contravencional. ¿Sí? Y a veces no es una tarea fácil, y vuelvo siempre al ejemplo del perro atado, no es una tarea fácil, porque implica investigación verdadera, porque a vos te llega la noticia o la denuncia del perro atado. ¿Sí? O, por ejemplo, otro caso, un poco más antropo, las aves, gallinas o criaderos de gallinas o pequeños criaderos de gallinas, otro caso típico del tipo contravencional de salud pública. Bueno, a mí me pueden denunciar que alguien tiene gallinas y que eso implica un riesgo para la salud pública. Yo tengo que mandar, investigar, ver las condiciones, si hay condiciones de higiene. Si esas condiciones de higiene responden a los parámetros de la razonabilidad y la normal tolerancia de la vecindad, también, porque eso yo lo tengo que ver como juez, y eso lo incluye la sana crítica. Entonces, yo tengo que indefectiblemente investigar. O me pueden denunciar de que esas gallinas están maltratadas, o pues yo tengo que ver si no le tengo que derivar al fiscal y que no es un delito ahí. Que sean, no sé, gallinas con partes del cuerpo mutiladas, o que estén lastimadas, ¿sí? O que sean asesinadas, o que se den los actos de crueldad del artículo 3 de la 14.345. Para eso tengo que investigar. Y por eso es muy importante trabajar con la prevención y con los inspectores o las autoridades de comprobación, ¿sí? Es muy importante que ellos estén capacitados porque la justicia de faltas se maneja a través de criterios muy estrictos y la acusación solo se abre a través de una sola forma, que es a través del acta de comprobación de infracción. ¿Sí? De esto se trata justamente, esto implica la garantía del proceso también. Porque si nosotros dejáramos librado el juicio de una contravención al numerus apertus o el sistema abierto, volveríamos al medioevo, ¿no? Volveríamos a la criminalización en base a factores morales irrelevantes, porque perteneces a un grupo social que a mí me parece peligroso, porque sos morocha, porque sos gorda, porque sos pobre, porque sos negro, bueno, porque sos así, así. Es lo que fundamentó lo que siempre digo, la teoría de Hitler, Lombroso, cuando vimos Penal 1, la teoría lombrosiana, Ceci. Bueno, entonces, ojo ahí, ojo ahí. Y entonces el juez de falta tiene que hacer esa labor que es fundamental y saber cuándo derivar y cuándo no. Porque si el juez se le presenta un delito verdadero, por más activista y animalista que seas y protector, lamentablemente tenés que delegar porque estás anulando todo, ¿no? Porque no sos competente.
Pero por el otro lado, si hay un animal y la vida de un animal en juego, y esto lo remarco, tenés que procurar hacer todo lo posible para eliminar el riesgo de inminente ese animal. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Me ha pasado que después, por supuesto, derivo inmediatamente a una ONG para que haga la denuncia inmediata. ¿Sí? Y derivo al fiscal también. Hago las dos cosas. Porque ahí están también las nuevas relaciones. Eso lo doy en mi curso. Las relaciones con las ONG, de los poderes con los mandos medios, que son las ONG, del artículo 43 de la Constitución Nacional, muy importante como auxiliares de la justicia. Entonces yo también tengo que trabajar con ellas, con ellos. ¿Sí? Y también tengo que darle el pase formal al Ministerio Público de la acusación. Pero, mientras doy el pase formal, yo tengo que ir hablando con el comisario, che, mirá que ahí hay un perro en condiciones muy deplorables, hay un principio de comprobación prima facie, vía inspectores, por favor, fíjate, mandá, ya le di el pase a la fiscal, mientras tanto vas mandando a la ONG para que denuncie y refuerce la imputación, consiga prueba y aporte prueba, ¿sí? Entonces eso es en el supuesto que se te presente un delito. Además tenés la obligación de derivar, ¿sí? Pero tu parte ética te obliga a que vos tengas que ayudar a ese animal. Incluso si tenés competencia limitada, porque hay un acto de violencia. ¿Sí? Y ahora vamos al caso típico de la contravención, que se te presenta una contravención, pero que no esté en riesgo la vida del animal, sino que esté en riesgo la convivencia y la paz social, que es lo que protege el derecho contravencional, en realidad, y está en juego alguno de los derechos de la gama de los derechos municipales del animal, ¿no? Por ejemplo, que no esté asistido sanitariamente el perro, pero que no implique una gravedad al punto que yo tenga que ir al tipo penal. Bueno, ¿ahí qué vas a hacer? Ahí también se activan las dos vertientes. Vos tenés que trabajar con el órgano municipal de la prevención para asistir a ese animal, y por el otro lado tenés que trabajar con el imputado. Cuando digo trabajar, no digo que vos como juez vas a confundir los roles del proceso, no. No, me refiero al principio de la inmediación, citar al imputado, escucharlo, indagarlo, investigar, ¿sí? Y después, si efectivamente se encuentra culpable, imponer la sanción que sea más efectiva y más adecuada. Porque a veces con una multa no solucionar, a veces puede ser un trabajo de utilidad pública, a veces puede ser la prohibición de tenencia o de concurrencia a algo, o en un lugar. El comiso o el decomiso de algunos de los objetos con los cuales, por ejemplo, se usó para cometer la contravención. Bueno, y vayan ustedes ubicándose que en cada área también implica un involucramiento de los derechos animales. Por ejemplo, en el tránsito, cómo trasladar a los animales, cuáles son los derechos de los animales en las calles, cuántos animales atropellados, asesinados y atropellados porque no hay una política de tránsito que es competencia municipal que aborde la problemática de la población canina en los espacios públicos. Sea esa población canina que tenga familia como que no tenga familia. Estemos hablando de perros, estemos hablando de perros y gatos en situación de calle, estemos hablando de perros y gatos comunitarios y estemos hablando de perros y gatos de familias multiespecies y con la mayor protección. Todos usan el espacio público, todos lo usan, porque es una pulsión natural también del animal. Y el animal quiere estar acá con nosotros, quiere estar en el barrio. El animal no se va al monte, no, si quiere estar acá. Si lo criamos para que esté acá, para que use la calle, para que se beneficie de los beneficios que nosotros tenemos, que nos provee el Estado y la comunidad. Ya está en su código genético. Bueno, hay que hacer algo entonces con eso. Porque ahí está eso en el animal. Está en su código genético y está en su conducta. Porque esa conducta justamente es una manifestación de que el animal ha incorporado ese hábito y esa característica ha sido seleccionada por nosotros para que
las generaciones futuras de esos animales la retengan esa característica, ¿sí? Por ejemplo, la dependencia a un espacio determinado o a determinadas cosas, ¿sí? Eso se relaciona con la manipulación genética y demás. Bueno, la dependencia, la famosa dependencia. Bueno, ya está. No es que ahora nosotros le vamos a enseñar a todos los perros y los gatos a ser independientes. No pueden. No pueden porque nosotros hemos seleccionado sus características más propicias para aumentar esa dependencia. Sus características genéticas más propicias a esa dependencia de nosotros, para satisfacer los fines buscados con la domesticación. De acuerdo a cada rama, tendrá un fin distinto. Entonces, bueno, la vida de los animales está permanentemente en juego en las comunidades. Pero estaría mucho menos en juego si lo primero que se respetaran fueron sus derechos como sujetos de las comunas y como sujetos de interacción, ¿no? Sería todo mucho más fácil, habría mucho menos crueldad, definitivamente mucho menos tipos penales infringidos, mucho menos delitos contra los animales, mucha menos crueldad, porque habría un control social más efectivo, que es el control territorial, ¿sí? Que es el control territorial marcado por la territorialidad, que se relaciona con la necesidad común del lugar. Se trata de, como dice Rosati, de ver de verte a vos con Rosati habla del vecino, no habla del animal. Yo hago el paralelismo con el animal. Pero de verte en el vecino como dentro de la misma unidad sentido y unidad destino. Bueno, vecino, mismo destino animal, mismo destino, mismo sentido en la misma comunidad. ¿No? Porque es el mismo sentido y el mismo destino. Y no ha cambiado ni va a cambiar. Entonces tenemos que partir de las normas comunales, del espíritu, fundadas en el espíritu gregario. ¿Y qué normas aplica el juez de falta? No solamente aplica las ordenanzas, el juez de falta también aplica normas provinciales y puede aplicar las normas provinciales. Y puede aplicar el juez de falta la norma penal, la 14346, no la puede aplicar. Pero puede aplicar otras de carácter protectorio animal. Por ahí capaz que más bienestaristas, pero que vos podés salvar un animal. Por ejemplo, con determinadas resoluciones y normas del SENASA, vos podés salvar un animal. ¿Sí? Por más que son resoluciones o derecho que sigue esclavizando a los animales y que no cuestiona el factor original moral sujetador del animal hacia nosotros o que lo sujeta a nuestro dominio. Pero podés aplicar ese derecho, podés aplicar normas nacionales, normas provinciales. No podés aplicar normas penales porque vos tenés las normas contravencionales con también una última ratio, ¿sí? Porque el derecho contravencional es última ratio en el sentido de que la pena siempre va a ser el último recurso. ¿No? De eso se trata la organización del Estado, la coerción es el último recurso, ¿sí? Y la aplicación de una pena también, porque la pena modifica conductas, modifica la vida de las personas, ya sea una prisión, como dicta, como es en el fuero penal, como una multa o una inhabilitación o una clausura en el fuero de faltas o contravencional, ¿no? Entonces, por eso es tan estricto y por eso impera mucho el principio de la legalidad, el principio de legalidad y todas las garantías constitucionales, ¿no? Del proceso. Pero bueno, 8:15 casi, bueno, voy a ir cerrando un poquito para no agobiarlos más, porque ya hace bastante que estoy hablando y está científicamente comprobado que a partir de determinado momento de escuchar a alguien, el cerebro se te desconecta, por lo menos a mí me pasa. Así que bueno, redondeando, espero haber sido claro. Espero haber sido claro y tratar de fosilizar en ustedes los vínculos y las relaciones que tienen que hacer cuando hablan de derecho municipal, cuando hablan de municipio, después de faltas, de derechos animales, los animales en nuestra comunidad, cómo separar,
cuándo acudir a un juez de falta. Bueno, acudan siempre al juez de falta, acudan siempre al municipio. No es labor de ustedes ver si esto es delito. Bueno, si sos abogado, sí. Si sos abogado, sí es tu labor porque sos un operador del derecho. Y acá van todos estos cursos y estas capacitaciones que damos con Ceci. Pero también va para el ciudadano o ciudadana que tiene otra profesión u otro oficio, que no es en el campo del derecho, pero que convive con los animales, porque los animales están con nosotros, entonces demandan de todo la responsabilidad colectiva de denunciar, ya sea un acto de maltrato y crueldad que pueda ser un delito, o denunciar una violación a los derechos del animal que se relacionen con el espacio y con los servicios que brinda un municipio, ¿no? Entonces, si sos un operador del derecho, tenés que intentar saber detectarlo, y si no, acudir al juez de falta, acudir al municipio, acudir a la asesoría legal, pedí, presentar nota, hablar, llamar, quejate, denunciar. Vas a encontrar el primer marco protectorio, después te van a derivar o no, pero por lo menos es un lugar en donde vos vas a encontrar un marco de protección sustentado en la regionalidad, ¿sí? Así que con eso más o menos, y vas a ver que quizás vas a lograr más que si intentaras lo imposible, que a veces lo imposible es dar con el fiscal correcto, dar con el juez correcto, dar con la empatía correcto. A veces quizás está a la vuelta de la esquina. Y digo a veces porque no vaya a ser que tampoco pienses que por acudir siempre a tu municipio no vas a poder contar con lo otro. No, vos contás con todo. Lo que te quiero decir es que es más fácil y más efectivo, por lo menos al principio, acudir a tu municipio, porque es la unidad esencial inicial, pública. Así que con esto cierro. Ceci, no sé si hay preguntas, pero bueno, gracias por escucharme a todos y a vos también, Ceci. No, por favor, Fer, la verdad excelente la clase como siempre. Sí hay un montón de preguntas. Fueron preguntando un montón de cosas. Yo también incluso te voy a hacer una pregunta después. Primero voy a empezar con las que fueron haciendo, pero bueno, son varias. En principio, Juliana pregunta y dice, yo quisiera saber de dónde nacen los derechos de los animales. Recuerdo que leí Sapiens de Yuval Harari y según él, Homo sapiens tiene los mismos derechos que los demás animales. O sea, ninguno. Es decir, el ser humano no tiene derechos por ser humano. Fue hasta la construcción de las sociedades y sus imaginarios que se fueron otorgando los derechos, en apariencia, de forma arbitraria. Entonces, ¿de dónde nacen los derechos animales? ¿En qué momento comenzamos a considerarlos? Bueno, yo te puedo discutir ahora que nosotros tengamos derechos, los humanos. Yo te puedo discutir que es un derecho. Vos me podés decir, no, Fer, eso no es un derecho, eso es un interés. No, Fer, eso no es un interés, eso es un deber que tiene otro hacia vos. Y vos me podés decir, no, Fer, eso es ley. Yo te puedo decir, no sé si eso no es ley, eso es historia. Todavía se sigue discutiendo qué son los derechos en el ámbito antropocéntrico, vaya si no en los humanos, en los animales o en los demás animales. Entonces, yo creo que los derechos están, siempre están. Podemos decir derecho, el derecho es un instrumento. Si adoptamos las teorías instrumentistas, hay de todo, porque hasta podemos cuestionar que yo diga instrumento, o el derecho como un instrumento. ¿Es el derecho un instrumento o es otra cosa? ¿Qué es? También se sigue discutiendo. Por lo pronto, lo que tenemos que saber para defender a los animales es que los animales tienen derechos, que esos derechos preexisten en la ley y están también hoy reconocidos en la ley. En Argentina, en la 14346, sus derechos esenciales, y están reconocidos como víctimas en esa ley. Sí, ahí hay derechos y son expresos. ¿Sí? Es el derecho a la integridad psicofísica, a la libertad y a la libertad digna y a la vida. ¿Sí? Ahí ya tenés derechos. Esos derechos ya preexistían porque el animal los tiene como ser sintiente, poseedor de un sistema nervioso central, ¿sí? Que activa la moralidad, porque la moral importa solo en tu interacción con otro. Si no, la moral no tiene sentido, las normas morales. Ahí se activa la moralidad, por el bien.
del otro y para convivir. Lo mismo con el animal. Al igual que nosotros tenemos ya derechos que preexisten al Estado y que preexisten a la norma, los animales también. Algunos están reconocidos, otros no. ¿Por qué luchamos nosotros? Porque cambia el paradigma legal, se ubique los animales en un plano más igualitario o en igualdad, que es el sumum de la aspiración, y no solamente se los proteja del maltrato, sino que dejan de ser explotados, en realidad como son explotados, y la consideración de sus intereses sea igualitaria, como bien dije hoy, en los procesos deliberativos, que son los que producen las normas. Perfecto, Fer. Perfecto, súper explicado. Tengo otra pregunta. Y yo después te voy a hacer una pregunta en relación a eso de los derechos positivos. Bueno. Otra dice, en relación a la cultura del trabajo, creo que se llama Seth Weiss, digamos, preguntó lo siguiente. Ahí tendríamos que hablar de consentimiento, cuando estabas vos mencionando el tema del trabajo, digamos, de los animales. Por eso muchos animales no pueden hacer el trabajo que nosotros querramos. Ya entre ellos trabajan un montón, menciona, digamos. Por el supuesto, comentario cuando yo hablo de eso, sí, está bien la pregunta porque hay que aclarar esto. Donaldson y Kimlicka dice, nosotros no somos hipócritas. Esto es una pregunta que hay que hacerse. ¿Sí? Que hay que hacerse. Dice, porque estamos hablando de cambiar realidades progresivamente y que sabemos que no va a ser de un día para el otro, porque nada se obtuvo de un día para el otro. Entonces, a través de profundos procesos de transformación, dicen ellos, entonces, bueno, claro, por supuesto, se entiende que no, volvemos a ver, repetime de nuevo la pregunta, que quiero dejarlo bien en claro, el derecho laboral que implica el consentimiento. Bueno, ellos dicen, es una pregunta que hay que hacerse, ¿qué vamos a hacer si nosotros reconocemos a los animales como co-ciudadanos? Van a tener una agencia dependiente, ¿no? La agencia dependiente implica que va a tener un representante, eso es la agencia política dependiente, un representante a través de un sistema tutelar, ¿no? Entonces dice, es una pregunta, ¿qué hay que hacerse? ¿Por qué hay que hacérsela? Porque muchos animales, por ejemplo las ovejas, ya están acá con su código genético modificado que implica una producción mayor de lana y que esa lana debe ser extraída. Y la oveja también con el pastado va desmalezando terrenos y lugares, ¿sí? Que los hace por pulsión. Entonces dice, no se trata de celebrar un contrato de trabajo, se entiende que hablamos de un plano de la vinculación, ¿no? Y de cómo lo que ya está, resignificarlo y retransformarlo para que, bueno, está bien, si la oveja te corta el pasto, vamos a reconocerle ciertos derechos a esa oveja. No la podés tener comiendo todo el día, en condiciones que afecten su dignidad, sin la comida adecuada, sin el agua adecuada. A ese tipo de trabajo se están refiriendo. Por esto quiero hacer esta aclaración. ¿Sí? Y ellos también dejan muy en claro lo que se habla de la resbaladiza pendiente hacia la explotación. Porque ellos dicen, es lógico, va a estar siempre la resbaladiza pendiente hacia la explotación, porque imagínense que si el animal es reconocido como un paro, como un vecino, como un co-ciudadano, se habilitarían un montón de cosas, un montón de libertades también de nosotros hacia ellos, en esa interacción y de ellos hacia nosotros. Entonces, ¿cómo controlar que no siga habiendo una explotación solapada o una cosificación solapada? Resbaladiza pendiente a la explotación. Que de hecho ya, que nosotros lo hay, porque pareciera, lo bueno de esta obra, que pareciera como que cuando nosotros hablamos de los males de los animales, no estarían ya replicados en nuestra sociedad. Es decir, nosotros también ya pasa eso entre los humanos, ¿sí? Cosificación solapada, explotación laboral, ¿qué pasa con los inmigrantes hiperexplotados? No, entonces, bueno, es decir, lo que dicen ellos, lo que no tiene que pasar acá es que eso se repita en los animales. ¿Cómo se tiene que hacer eso? Bueno, hay que hacer una profunda gestión
Hay algunos ejemplos ya, por ejemplo en Suiza, a través del sistema de representación legal de los animales, que los animales tienen un abogado por cada cantón, que representa el interés del animal verdadero, y no el interés humano, sino que el interés del animal, como miembro de la comunidad. No sé si respondí la pregunta. A veces me voy por las ramas, perdón. No, creo que quedó re claro y además, digamos, sabes muchísimo de Zoopolis y creo que Zoopolis explica muy bien cómo deberíamos revincularnos nosotros actualmente con los animales, algo que evidentemente no hacemos. Exacto. Juliana pregunta y dice, mucha gente argumenta que los derechos conllevan obligaciones. ¿Cómo podríamos refutar esto? Entiendo que un bebé humano no tiene obligaciones, pero sí tiene derechos. Y básicamente se enfocan en decir que tienen derechos porque son bebés humanos. Bueno, acá volvemos a lo mismo con la pregunta. Depende qué teoría. A ver, el derecho de ver es un fundamento que se sostiene del contrato social. ¿Sí? Es decir, el contrato social se basa en dos grandes ejes, en mi interpretación no humilde. Una es la creación de un poder superior, que es el Estado, que va a ejercer la coacción cuando se afecte la paz. Ese poder superior se crea mediante la cesión de porciones individuales de libertad y de derechos para crear, porque yo para crear algo superior que me va a limitar, tengo que entregar un poquito de mi libertad, ¿no? En este estado de confusión previa, ¿no? Que Hobbes diría en el estado salvaje, el estado de la matanza del hombre contra el hombre lobo del hombre. Bueno, entonces cedo, creo que es superior. Y por el otro lado, el contrato, yo hago un contrato con mi par, con mis pares, con el resto de los ciudadanos y de los vecinos. Entonces, el famoso mi derecho empieza donde termina el del otro, ¿eh? Es decir, claro, si yo quiero que respeten mi vida, yo tengo el deber de respetar la vida de los demás. En realidad, el sentido de los derechos deberes tiene una explicación práctica, ¿sí? Pero hay autores como Kelsen que dicen que en realidad solamente hay deberes, ¿sí? Kelsen dice en realidad, además de crear, Kelsen sustentó toda su teoría que solamente tenemos, en realidad existen deberes positivos, en realidad no derechos, en realidad la teoría del deber de Kelsen. Bueno, sería imposible ejercer un derecho sin un deber correlativo, ¿sí? Porque ese es el fundamento filosófico de nuestra organización política. Cuando digo organización política hablo de la justicia también. Porque sin organización política no hay ningún poder. Sabes que en relación a esto que mencionás, que justo yo tenía una pregunta similar a esto, porque de hecho en el fallo de la Cámara, de la Sala Segunda de la Cámara Tercera de ahora del doctor Marfil, con el amparo, yo justamente le planteé esto del reconocimiento como sujeto de derechos de las demás especies, y él hizo este análisis sobre los derechos y los deberes, y cómo, por qué entonces no se le pueden reconocer derechos a los, anátidos, en base a que no tienen obligaciones. Y bueno, y uno de los planteos que se formularon fueron básicamente de la teoría de Zaffaroni, ¿no? Esto de los oligofrénicos y los bebés que de alguna forma no tienen obligaciones, pero sin embargo se les reconocen derechos por ser parte de la especie humana. Entonces, ¿por qué estaría esta discriminación que se hace? Y él contesta, el doctor Marfil contesta y dice, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, a los niños, niñas y adolescentes que tienen derechos pero no obligaciones, como a los bebés, se entiende que a futuro, en el desarrollo, se van a convertir en personas humanas. Pero me queda ese juego en relación a lo que son, por ejemplo, los oligofrénicos, o personas que jamás en su vida van a poder recuperar la capacidad de discernir, y que entonces, ¿por qué le estás reconociendo ciertos derechos a esas personas y no a los animales? Digamos, hay una discriminación que básicamente no tiene un fundamento ni ético ni moral. Totalmente especista. Eso también, dentro de las teorías antiespecistas, se aborda desde el caso o las teorías de la superposición de especies o de los casos marginales. Es decir, todos los argumentos que se usan para negar la consideración moral de los animales
en realidad son todos argumentos antropocéntricos, ¿sí? Son todos argumentos antropocéntricos que son irrelevantes. En realidad son irrelevantes, porque es decir, dicen, bueno, los animales no pueden ser considerados moralmente porque no tienen racionalidad, porque no pueden hablar, porque no pueden pensar, porque no pueden comprender el deber. Sí, primero está todo científicamente comprobado que pueden hacer todo eso, porque comprenden el deber. Los animales tienen cultura, tienen comprensión del deber, comprensión del juego, interpretación de lo lúdico, y eso implica interpretar un sistema sofisticado cultural, que son saber que hay reglas que se tienen que respetar. Cuando vos jugás con tu perro, ¿el perro te arranca la mano? No. Te hace así apenas porque está jugando, sabe que hay una regla que tiene que respetar. Entre tantas otras, de acuerdo al juego que hablemos. ¿Sí? Entonces, con eso más o menos doy un ejemplo también de esto de que estamos hablando, que es tan importante y que hace, vuelvo siempre a lo mismo, a la agencia política, que es el requisito individual para poder ser ciudadano, que es el requisito subjetivo que te impone el sistema. Totalmente. Bueno, digo, el argumento de los casos marginales o de la superposición de especies es que dicen, pero ¿cómo? Entonces le estamos negando los derechos a los animales porque no tienen esto, esto y lo otro, y también tenemos un montón de humanos que no tienen esto, esto y lo otro, porque los privados de sus facultades, no, o sea, no tienen prácticamente, los que están en un grado profundo, no tienen ninguna comprensión de la realidad. No pueden ejercer agencia política autónoma alguna. Tienen que hacerlo a través de la agencia política dependiente. A nadie se le ocurre pensar que no son personas o que sus intereses no van a estar representados en los procesos deliberativos. Entonces, el argumento para sostener eso es meramente antropocéntrico, como vos decís, por mero pertenencia a la especie humana y nada más. Porque si me vas a excluir los animales, también tenemos que excluir a toda esta gama de grupos sociales o seres humanos. Tal cual, tal cual. Excelente la respuesta. Bien, después Diego, en relación justamente a cuando estabas mencionando esto de las ordenanzas y que, digamos, el hecho de tener a un canino, por ejemplo, atado, no configura un delito estricto en virtud de lo que es la 14346, sino que sería una infracción, dice, y si no existe una ordenanza que prohíba a los animales atados, ¿cuál sería el posible recurso? Bueno, es una buena pregunta esa. Bueno, si hay tipicidad, hay tipicidad. Si no está el tipo contravencional, no podés ir por la vía de la punibilidad, tenés que buscar otra vía. Y por ahí tendrías que acudir a los organismos de protección animal o de bienestar animal. ¿Sí? Por ejemplo, si no tenés el tipo legal en el municipio, tenés que buscar el tipo legal en la provincia o en alguna norma provincial y denunciar con ese tipo legal provincial. Ir al código contravencional de la provincia, si no lo encontrás en el código local, o ir a la norma provincial. Siempre ahí tenés que agarrar la pirámide de Kelsen y empezar por arriba y buscar lo más próximo. Y encontrar, también es una cuestión de investigación, de estrategia, de un poquito de laburo, investigar cuál es el organismo que interviene, qué podría intervenir, cuál es más efectivo, cuál no, qué norma buscar, qué norma fundar. Pero está bien la pregunta, está bien. Ojalá estuvieran todas las ordenanzas, tuvieran eso como para poder tenerlo y aplicar la ordenanza, así que se apliquen, ¿no? Porque hay ordenanzas que como no están reguladas, quedan en la nada y reglamentadas. Obviamente que, qué sé yo, por ejemplo, los animales sueltos en la vía pública, eso vos lo denunciás, y lógicamente para que cobre vigor y para que sea atendido tenés que alegar también, es decir, la afectación a la seguridad pública de los humanos. Lógico, ¿no? Es decir, tenés que siempre alegar las dos cosas, pero no solo una cosa. Si no, no vamos a cambiar nada, pues si seguimos alegando, ay, ¿por qué hay un caballo suelto? ¿Qué? Es un peligro, nos va a matar a todos. Bueno, no, hay un caballo suelto, nos va a matar a todos. Puede pasar un accidente, pero también ese animal puede tener un sufrimiento. O sea, bueno, un poco más de empatía. La sociedad está pidiendo un poco más de empatía y que se plasma en la norma a través de políticas públicas. Exacto.
Bien, después Maricel Romero dice, bueno, buenas tardes, recientemente en la localidad de Maimará se viralizó una imagen de 3 adolescentes con un perrito al cual lo hacían beber una bebida alcohólica. Tenemos juzgados de faltas en la localidad de Maimará y un juzgado contravencional provincial. Mi consulta es, ¿quién debe actuar ante este hecho? Y en el mismo caso, los 3 adolescentes son de 3 localidades distintas. ¿Cómo se procede en este caso? Bueno, si por el principio de la territorialidad debe intervenir el juez local, donde el lugar del hecho, de la competencia territorial. Hay que ver la competencia material, es decir, qué norma se está infringiendo, qué tipo legal se está infringiendo y qué cuerpo orgánico te da ese tipo legal. Si es el Código de Falta Local, si es el Código Provincial. ¿Sí? Pero acá hay 2 ejes, la competencia territorial y la competencia material. Siempre tiene que intervenir el juez del lugar. Eso es la garantía constitucional del juez natural. ¿Sí? Te lo llevo a la nación, te lo llevo a la Constitución Nacional y también te lo pongo en la norma más local que es el Código de Falta. ¿Puedo hacer una pregunta con respecto a eso, Fer? Porque a mí como que Sí. todos los días me queman un libro distinto acá. Vos sabés que, ponele, si la localidad, suponte, Perico, no se adhirió al código de falta, o sea, ¿necesita la adhesión del código de falta contravencional de la provincia o no? Bueno, habría que ver ahí, Dafne, la normativa, la verdad de cada provincia. Vos sabés lo que es el derecho público provincial, lo que es el derecho público de cada provincia, en virtud justamente de toda la autonomía que tienen las provincias. Ahí me parece que ya sería una cuestión más técnica que otra cosa. Yo, vos sabés lo que pienso, que siempre tenés que mandar, siempre tenés que meter, y tenés que, lo primero que hacer es encontrar la norma, y en base a esa norma, actuar. Yo siempre voy por la territorialidad. Si el lugar se cometió en mi territorio, actúo yo. No actúa nadie Claro, por ejemplo, más. eso es lo que hizo Maricel. Maricel está como jueza de falta en Maimará, ya había hecho prácticamente un convenio con los padres de los chicos, que los chicos no solamente una multa, sino que Bueno, hagan hay servicio un comunitario. si se intervinieron otros, hay un abuso de autoridad. Tal Hay un cual. abuso de autoridad. O sea, ya tenía todo listo, Hay tenía un abuso de servicio autoridad. comunitario, los pibes tenían que hacer un curso de cuidado responsable respecto a los Bueno, demás ahí, animales, y viene el ahí se contravencional y dice, violó, no, vení, pagá la multa, nos vemos. no, eso es un abuso de autoridad porque se está violando la competencia de un juez. Se está violando la garantía del juez natural, Dafne. Bueno, ahí tenés, Juez Maricel, natural. anotá. Juez natural. Sí. Tal cual, o sea, a mí me pareció recontra Nacional. abusivo ese actuar, me pareció re 18 abusivo. de la Constitución Nacional y lo puede denunciar como abuso de autoridad, delito del abuso de autoridad, chicas. Bien ahí. De La otro caso, por competencia ejemplo, te la manda el territorio y porque inclusive la competencia territorial te da la competencia material, porque el hecho puede pasar en tu territorio, que vos no tengas la norma en tu territorio, pero vos podés aplicar la norma de otro territorio, no por analogía, sino que porque vos tenés que actuar como juez, ¿entendés? Y podés encontrar en otra norma la solución. Y eso vos te lo permite, porque ¿qué dice el Código Civil y Comercial de la Nación y el principio de que ningún juez puede dejar de juzgar bajo pretexto de insuficiencia o oscuridad de la ley? ¿Ah? Eso es una máxima que impera en toda la magistratura, no importa su jerarquía. Bueno, empiezan a jugar muchas cosas, me parece, pero yo me manejo con esos criterios. bien, perfecto, perfecto. Después, por ejemplo, bueno, ahora vos viste que acá que todo va al contravencional, ahora con esta ley peor, todo irá al contravencional porque todo es multa. Entonces, Bueno, perdón que estoy justo moviéndome así porque estoy acariciando el perro. No, me parece bueno, que ahí viste, se trata de dar lo que hablaba hoy de la educación, de que no saben ni de competencia, ni saben ni de jurisdicción. Es ver el caso que sea más conveniente, no importa acá que está en juego, que haya vidas en juego, no importa, lo hacemos, no tenemos ni idea. Bueno, mucho parte de eso también, de una ausencia de política pública seria, realmente. Porque todo, eso, ponele, pelea de perro, riña de gallo, todo va al contravencional, o sea, denunciar carrera de perro y van al eso va contravencional. al Ministerio Público de la acusación. Bueno, pero Eso ¿sabés es lo que me pasó el delito. otro día? A una clienta, unos perros, la tercera vez que la muerden, 3 veces pagaron multa,
le arrancaron un pedazo de pierna y a la hija le arrancaron una mano y perdió la movilidad. Solís, ¿y qué hizo el contravencional? Multa. Yo solicité que se pase al MPA y que sean imputados por lesiones gravísimas. ¿Y sabés qué me dijeron? Que era imposible porque eso es del contravencional y que ya habían pagado la multa, por ende es nevis in idem. O sea, no. No, no. Eso es un horror. Por eso sabes también por qué pasa, porque la justicia penal tampoco está preparada, capacitada, instrumentalizada, motivada para que, porque imagínate que le vas a hacer eso al Ministerio Público de la acusación con otro caso o en otra materia. Andásele eso, te mandan medio ejército. Imagínate que se lo haces con un caso, no sé, de violencia de género que se toca un bien jurídico antropocéntrico. Pero ellos mismos te están planteando la nulidad. Ah, no, pero como se trata de animales, perdóname la expresión, es chupa un huevo. Tanto a la parte penal como a la parte, y estos que quieren sacar con la multa, plata. Ahí te la contesto. Tal cual, sí, sí, es así. Y yo decía, bueno, no sé, presentar alguna nulidad, algo, porque no puede ser que en Jujuy no haya ningún responsable que esté imputado por homicidio culposo, lesiones gravísimas, ni nada, como se trata de digamos, un animal que ataque, por ejemplo, y en todo el país sí. O sea, no puede ser que un animal le arranque la mano a un niño y me lo manden al contravencional. Yo contestando la pregunta original, le digo a Marisol, defendé siempre tu competencia, defenderla hasta últimas instancias. Si vos crees en el caso, tenés que defenderla tu competencia. Si vos crees que hay elementos objetivos y subjetivos que la avalan, tenés que defender tu competencia. Por eso respondo la pregunta. Así es. Bien, Muchas gracias, Fer, sos gracias. un genio. No, Sí, vos, porque amiga. incluso la duda era esa, ¿ves? Si tenía que estar adherida a la localidad de Maimará a lo que era el contravencional. Y teníamos esa misma duda, así que bueno, hoy pude comunicarme con el presidente del Consejo Deliberante y me dijo que no hay ningún tipo de adhesión tampoco, así que vamos a Bueno, el proceder juez de paz de directamente. Perico dijo que sí o sí tenían que estar adheridos y que ellos no estaban adheridos, por ende que se aplique el contravencional de la provincia, era inconstitucional, dijo así. Que la ley de Claro. acá de la provincia exigía la adhesión. Esa era la duda. Sí, esa era la duda. Y habría Muchas que ver gracias. No, por favor, por favor. Es un genio, Bien. Fer, ¿viste? Nos redesburra a todos. Bueno, tengo otra pregunta más. Dice, bueno, esto en relación, calculo yo, en cuestión a la pena y la aplicación de multas, porque dice, doctor, una pena no debería ir siempre acompañada de un tiempo importante de enseñanza, de instrucción a esa persona para lograr un cambio de conciencia con respecto a su vínculo con los animales. No me acuerdo en qué situación, que era lo que estabas hablando. Bueno, todo va a depender del hecho. Todo va a depender de la gravedad del hecho. Hay hechos que te permiten soluciones alternativas, o hay hechos que no. Hay hechos más graves y otros menos graves, y te van marcando el curso de la investigación y de lo que vos podés hacer y que no. Así que eso va a depender del caso concreto. Después, Lili Farage dice, en relación a si es una contravención o un delito penal tener un animal atado, dice, acá lo consideran delito tener un animal atado, sumado a otras circunstancias. Por ejemplo, calculo que será falta de alimentación, etc. Bueno, está bien, porque ahí está bueno, porque el criterio, es decir, como sabemos, no está, puede entrar como causarle sufrimientos innecesarios, pero ahí lo que voy es que la casuística, la práctica, la dogmática jurídica te exige determinados elementos para que el perro atado encaje en el tipo legal causarle sufrimientos innecesarios. ¿Se entiende? Porque la 14346 no establece el tipo animal atado, el tipo legal. Que no lo dice, no existe el tipo legal. Perdón, Fer. Perdón, Fer. Sí, yo siempre lo encuadro en el artículo 3, inciso 7, y Claro. que le produce daño psicológico el hecho de estar atado. Aparte, bueno, tengo un informe que me hizo el doctor. Sí, bueno, eso es buenísimo, Lili, porque ves, ahí vos lográs los dos elementos del tipo acreditar.
¿Me entendés? Y está bueno que se haya un criterio ahí de la investigación, que es un criterio amplio, que considere el daño, porque acá, por ejemplo, los fiscales, si ven que no hay signos visibles de maltrato físico y que el animal, y te presentan un informe veterinario, que el animal tiene un buen estado de salud y un buen estado de ánimo, que come con ánimo, bueno, chao, chivo, no te lo consideran el factor. Pero esto está bueno, por eso te digo, ¿ves? Ahí la dogmática jurídica, la casuística y la práctica de Tucumán marca eso con respecto a este caso. Bueno, acá no. Pero es toda cuestión de saber con el conocimiento adecuado, porque siempre implica conocer lo que está contando Lili, porque Lili trabaja un montón, mete denuncia tras denuncia, los hechos que se te ocurran, y terminas aprendiendo. Pero bueno, claro, pues eso hay que hacer, hay que estudiar, hay que investigar, hay que presentarse, hay que hablar con la fiscal, hay que hablar con este, con el otro. Es lo que digo, que eso es el activismo. Perdón, no me dejan hablar, Puro. No me dejan hablar. Ellos quieren participar, Lili. Ellos quieren participar. Es como Luca, Junio y Jordi, que también Dios están mío. ahí. Dios mío, no mandó los nombres porque se van a oír todos. Andrea pregunta, ¿qué hacer cuando ni el área de zoonosis del municipio y el juez de faltas no quieren hacerse cargo de las denuncias por maltrato y crueldad y no responden a los requerimientos de los ciudadanos? Bueno, podés denunciarlo, Por podés incumplimiento. denunciar por incumplimiento de los deberes del funcionario público o por denegación y retardo de justicia. Eso opera para cualquier funcionario, de cualquier poder. Después, bueno, hicieron un comentario en relación a que ellos leyeron hace tiempo atrás unas encuestas, pero no recuerdo la fuente, donde los resultados se arrojaban por encima del 50% de la... es un comentario. El 50% de la consideración puramente moral no es suficiente para dejar de explotar a los animales ni cambiar su trato. Supongo que debería ser suficiente el hecho de que coexistimos, pero no lo es. Creo que en relación a... No, bueno, pero claro, la moralidad es productora del derecho. Primero la norma moral crea el derecho, porque primero aparece la percepción social y la norma social. Bueno, no digo que sea taxativamente así siempre, porque hay un montón de fuentes del derecho, pero digo, en estos casos involucran la empatía y los cambios de paradigma, y la fuente productora, por lo general, son las demandas sociales que se sustentan en un cambio de la norma moral. Lo que antes era moral, hoy ya no lo es, ¿no? Antes era mucho más aceptable el maltrato animal, la protección animal, hoy ya no. La sociedad está demandando otra cosa y la norma moral cambia. Lo que pasa es que el derecho le da coacción a esa norma moral. Después hay otras fuentes del derecho, por supuesto, pero bueno, por ahí va en este tipo de cosas. Bueno, después te felicitan todos, te dicen que sos un genio, excelente la clase, gracias por enseñarnos tanto, se lo puso Carmencita. Bueno, Muchas gracias, un genio. Bueno, después eso porque me quiere, Carmencita. Ahí le reactivo el audio a Carmencita. Lo decía porque me querés, Carmencita. Bueno, yo les quiero agradecer a todos y a todas por haberme escuchado. Ay, qué color de labios, me encanta. Muy linda, Carmencita, como siempre. Y yo digo, una de las personas más sensibles y generosas que he conocido en el que trabajan en la causa. Bueno, chicos y chicas, mis perros me están demandando el pertinente paseo. Perfecto, Así que los voy a dejar, pero bueno, sin dejar de agradecerles primero, Ceci, por haberme invitado, y bueno, y a todos los que se tomaron el tiempo de escucharme, la verdad que es muy importante, y bueno, y de a poquito podemos ir aportando cosas nuevas y cambiando realidades, como digo. Totalmente, cambiando realidades entre todos. 1.000.000 de gracias, Fer, por participar, por brindar tu tiempo gratuitamente para capacitarnos, para enseñarnos, para darnos herramientas para poder defenderlos, sobre todo en base a lo que es el derecho positivo. Creo que estoy empezando a incorporar este nuevo paradigma de no solamente valorar los derechos desde el ángulo negativo de no hacer, sino desde el ángulo positivo de hacer, de empezar a brindarle mayor cantidad de derechos. Y es lo que te digo, la proyección, desde nosotros
Yo digo, si yo hubiese visto que en mi municipio, cuando yo era chiquito, estaba en esa plaza jugando, tratara distinto a los animales, yo hubiese tenido otra percepción desde muy chico de los animales, porque mi ejemplo más inmediato era el municipio de función social y de función pública. Fíjense cómo todo, digo, siempre está interrelacionado y tenemos que hacer relaciones de todo siempre y no trabajar como compartimentos estancos, sino trabajar desde la apertura para todo. Ceci, gracias amiga, siempre presente. Gracias a vos, siguen felicitándote, agradeciéndote, y bueno, nos vemos dentro de 2 semanas, que la próxima clase no me acuerdo quién la da, pero bueno, los esperamos a todos para que vuelvan a participar. 1.000.000 de gracias. Está buenísimo el curso, sos una genia, Ceci, gracias. Chao. No, gracias a ustedes. Chau, chau. Chao.